Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Kevin Ortiz y esto es Break Your Stigma y estoy bien contento, bien emocionado por el tema que vamos a estar discutiendo en este episodio porque viene una persona invitada que es bien importante, que quiero un montón, que admiro muchísimo. Y antes de introducirla y presentarla a ella, me gustaría decir que hay momentos, y es algo que he estado leyendo, hay momentos en los que callar duele más que hablar. Y hay unos momentos en que también oponerse o resistir va mucho más allá de ser un acto político, de ser un acto de rebeldía, sino de un acto de amor propio, de dignidad y de justicia. Y en este episodio me pone demasiado feliz, que me quedo sin palabras, que nos acompaña la cantautora puertorriqueña, gran artista, compañera, compatriota de todo, Andrea Cruz. Bienvenida, gracias por estar aquí. A ti, Kevin, gracias por invitarme y por esta labor tan importante que estás haciendo. Es como hablar de las cosas que a veces no podemos hablar con, con nadie, pero queremos. Así que gracias. Sí, definitivamente. Yo creo que, y lo he repetido en varias ocasiones, hay tantas cosas que están pasando particularmente en este momento y en las circunstancias en que nos encontramos en el ahora. Y yo creo que más allá de reconocerlas y de mencionarlas, yo creo que es cuestión de también accionar. Y podemos accionar levantando nuestra voz, tomando postura, reflexionando y creando comunidad, que precisamente es lo que a través de mi programa y de mis proyectos busco hacer, así que gracias por estar aquí y unirte a este esfuerzo también de oponerse, como quien dice, a todo lo que está pasando y de accionar para el bien de nosotros como comunidades y sociedad y para todo lo que viene por ahí. Andrea, antes de entrar en materia con el tema de Me Opongo, de tu último sencillo que rompe el silencio y que rompe con todo, me gustaría que nos compartieras un poco de cómo fue que tú llegaste al oficio de la canción, de la música. Mira, antes de comenzar, quiero decirte que me hiciste recordar un libro que estoy ahora mismo leyendo que se llama La cultura ingobernable y que es maravilloso. Y justamente con eso último que decías, ¿verdad? De la importancia de la agencia, fue una de las, de las frases que marqué, era cómo la cultura, ¿verdad? Tiene que tener la intervención más allá de la expresión de la indignación coyuntural. O sea, es como que cómo salimos, cómo también nos salimos de sí, de la queja, sí, de que esto no me gusta, de que esto no puedo aceptarlo como una realidad. ¿Cómo nos salimos también de esos discursos a verdaderamente a accionar como todos, ¿verdad? Que tenemos ese sentido de agencia ahí con nosotros y nada, como que es un libro que estaba leyendo y lo dijiste y fue como que coño, me hizo acordarme de esto un poquito. Así que nada, eso fue ahí una nota al calce. Lo voy a anotar para después leerlo. Gracias por traerlo. Entonces, bueno, a ver si regresando, me hiciste la pregunta de cómo fue que comencé en el oficio de la música. Sí, sí. Bueno, esta pregunta, pues que siempre es un poquito, siento yo que cada vez es más reveladora, porque también es que es el oficio de la música, es el oficio cuando se empieza a tener un ingreso o de antemano, ya desde que uno está haciéndola, empieza a ser un oficio por lo que también significa para una. Dejo como un poco esas preguntas también en reflexión, pero si me voy a lo concreto, siempre tengo que ir a donde Melissa Morgaine, mi maestra de música. Yo estudié en Ay Bonito, en una academia menonita, y habían clases extracurriculares de música, de diferentes cosas, y mami pues en eso fue una persona importante porque ella siempre decía, ¿verdad?, que quería que yo pudiese incursionar en todo lo que ella no pudo hacer, y me dejaba en la escuela, hubiese lo que hubiese. Y en ese transcurso, esa maestra notó que había algo particular, una inclinación mía hacia la música, ¿verdad? Porque en el grupo de estudiantes ella veía pues que yo me iba al frente, que quería tocar todos los instrumentos clásicos, hasta Ajá. al frente, alzar la voz, buscar la vuelta y que me gustaba muchísimo. Y estuve, creo que empecé con distintos instrumentos, pero como que no daba pie con bola hasta que me puso la guitarra. Ok. Y pues ahí me quedé pues con la guitarra como segundo instrumento. Y puedo decir que desde ahí, ¿verdad? Cuando uno tiene como ese primer encuentro, ya empieza algo del oficio, independientemente uno lo publique o no. Yo creo
Ujú, Es que el arte hay que sacarlo también, ¿verdad? De que de la esfera sí está, ¿verdad? El espacio profesional, pero también hacemos todos muchas cosas, ¿verdad? Creativas y artísticas que aunque no necesariamente se genere de eso, no significa que no sea parte de lo que nos mueve y nos llena. Tal vez ahí no tengo una mirada muy tradicional, ¿verdad? Sobre la arte, sino que creo que es una expresión que al final nos llena de vida. Así que nada, pasa eso. Y empiezo a cantar y eso en la escuela y luego pasan muchísimas cosas. Mis estudios, ¿verdad? Mi bachillerato es en humanidades, mi maestría es ujú. en gestión cultural, no estudié música, pero ha sido como que el corazón de todas las cosas. Que yo me muevo de distintas cosas y hago producciones y gestiones de proyectos y coordinaciones y logísticas y planificaciones y todas esas cosas De en todo. torno a visibilizar, pero siempre en torno a visibilizar las músicas puertorriqueñas, que es ahora mismo lo que a mí me apasiona y que es parte también de mi oficio. Ok, sí que desde temprana edad podríamos decir que fue que de manera genuina y desinteresada, se podría decir de alguna manera, te insertaste a ese mundo de la música, de los instrumentos, de cantar, sin saber que eventualmente tendrías toda una carrera basada en eso. Mm, Eso es bien bonito y conmueve muchísimo, ¿verdad? O sea, una historia que desde tus inicios como persona, en tus años formativos, también tuviste ese interés y ese agarre por la mm, música. Entonces, teniendo eso en contexto de, ¿verdad? De siendo pequeña, de querer tocar todos los instrumentos, de querer quedarte en los proyectos en la escuela y de participar de todas esas actividades culturales, ¿en qué momento fue que tú como persona, como individuo, encontraste, como quien dice, y como dice la gente por ahí, encontraste tu voz? ¿Cómo ujú. fue ese proceso para ti? Eh, Mira, hay varios momentos. Siempre voy a uno específicamente. Estaba a punto de terminar el bachillerato, que en muchas ocasiones pensé no terminarlo porque sabía que no me iba a dedicar a lo que estaba estudiando. Pero nada, un poco esa presión que también uno siente, como, bueno, entregar el diploma a tus padres. Y Ajá. sigue entonces por otro lado. Pero una de esas veces estoy como llorando en el cuarto de mi madre y le digo, mami, lo que pasa es que de verdad yo lo que quiero es cantar. Y siempre por más que sea, hay algo de los padres que uno necesita ese permiso Ujú, de cierta manera en algún momento de nuestra vida. Ya luego, ¿verdad? Cuando uno empieza a ser más hijo o hija, ¿verdad? Como fuera de, pues uno se separa un poco y dice, bueno, pues no importa, si no hay apoyo, como quiera lo voy a hacer. Pero para mí fue bien ujú, fundamental y su respuesta fue, bueno, Andrea, en el cuarto nadie te va a escuchar, tienes que salir. Y a pesar de que mi padre no es una persona comunicativa en ese sentido, ¿verdad? De los afectos, me compró es mi primer sistema de sonido. Así que esa fue su ah, manera de decirme, te apoyamos. Y ujú, son cosas a las cuales estoy eternamente, ahí va mi perro a ladrar, eternamente agradecida. Estoy eternamente agradecida. Y ahí fue como que dije, bueno, voy a hacer algo con esto. Pero ya yo venía cantando antes en diferentes barras, diferentes cosas, de manera esporádica, a ver cómo me sentía. Y como un juego en realidad, como un juego, no había ninguna otra expectativa que pasarla bien, que estar también, no sé, fue como una pequeña escuela, ¿verdad? Uno empezar a exponerse, empezar a exponer las letras más simples y más, ¿verdad? Esas primeras canciones y ver qué pasaba con eso. Pero sí fue ujú. importante para mí, pues, un poco eso que ellos me mencionaron. Sí, que ese sentido de aceptación y de compromiso también con tus padres en tu proceso, aunque no siempre lo necesitamos o que no sea un requerimiento para nuestro desarrollo, Ujú, pues yo comparto mucho ese sentir que tú tienes, que aunque no sea algo que uno necesita, uno lo busca de una manera directa o indirecta, así que puedo empatizar en esa parte también y creo que es algo bien bonito, ¿verdad? Que uno pueda contar con el apoyo de sus padres en un momento como este que requiere mucha vulnerabilidad, no solamente con uno mismo, sino también con esas personas que te trajeron al mundo, que siembran en ti tal vez expectativas o ideas y que puedas tener esa red de apoyo en ese momento. Así que me parece bien bonito que hayas podido también tener esa experiencia. Luego de, ¿verdad? De esos procesos de aceptación, de esa escuelita de la que tú hablas, que te la ha dado la experiencia, la vida.
y la manera en que te has movido. ¿Cómo ha sido, sabes, cuándo fue que tú dijiste a través de la música o a través de cualquier proyecto que estés emprendiendo o que hayas emprendido, que dijiste contra, yo puedo usar la música Mm. o esto otro que yo estoy haciendo para romper mi silencio o para yo establecer una postura? ¿Cuándo fue ese momento para ti en tu carrera o en tu vida personal que dijiste, ok, es momento para yo alzar mi voz y posicionarme sobre esto X, Y, Z? ¿Cómo fue para ti eso? Esta pregunta es bien profunda porque siento que por lo menos es un lugar que para mí no acaba en la música. Ujú, Yo escribo y hago música en ocasiones en realidad muy para mí, porque es el lugar que encuentro de desahogo, que es el lugar que encuentro donde también las cosas pueden carecer de sentido, ¿sabes? Como que puedes darte a ello y no tiene que tener lógica, no tiene que tener nada, y después pues otras cosas pueden pasar. Pero en particular, para mí la música fue un catalizador de, primero del divorcio de mis padres, de los silencios vividos en ese transcurso de tiempo y del movimiento abrupto de vivir toda tu vida en un municipio y tener que migrar a otro, ¿verdad? Una primera ujú, bastante cercano, pero es como ese primer lugar, el primer momento en que tú rompes con un lugar conocido y estás en otro, a una edad también temprana donde no entiendes muchas cosas y no se te explicaron tampoco. Y El Tejido, por ejemplo, es para mí un disco completamente familiar, tú sabes, que cuenta mis primeras vivencias de amores, mis primeros corajes y deseos con mis padres, o sea, muchas cosas. Entonces, puedo decir que empieza en mi caso desde lo personal, después ujú. que me voy exponiendo a distintas cosas, voy encontrando tal vez una voz política, una voz que va entendiendo, ¿verdad? Un contexto social y externo y ajeno, pero sí tengo que ser honesta con que la música primero siempre pues, nace desde lo más propio, lo que de verdad al principio me duele, me molesta o me hace muy contenta y muy feliz y empieza desde mi núcleo más cercano y se va abriendo poco a poco. Así que, primeramente, escribes, no sé, me puedes corregir, pero como procesando todas tus vivencias, todos tus sentimientos y emociones, y luego, pues, es algo que tú decides publicar al mundo a través de tu arte. ¿Eso es correcto? Sí, pero diría también que justamente es lo que uno no puede procesar. Yo pienso que hay Mm, mucho del arte que es lo inconsciente, de hecho, es como por eso a veces hay cosas que tal vez carecen de sentido. Bueno, después que tienen un proceso de edición y que hay una curaduría y una cosa, pues uno le da una forma, pero en sí lo más crudo es súper inconsciente, es ahí como casi vomitado. Así que, o por lo menos así es como es mi proceso. No significa ujú, que no escriba sobre otras cosas que no necesariamente me pasan. Las historias, hay mucho también de ficción, hay mucho de imaginación, que esa parte es sumamente divertida, ¿verdad? Como tú ujú. pones una cosa aquí, otra cosa allá que no necesariamente es tuya, sino es del otro, de lo que viste. Pero en principio hay algo de uno que siempre está ahí también. Claro, como creador y gestor de ese arte, siempre hay una parte de la esencia de uno que se queda o que se Ujú. proyecta en la creación. Y yo creo que es algo bien característico que yo personalmente he notado y que yo sé que muchas otras personas han visto a través de tu arte, de los diferentes discos que has gestionado y que altamente probable lo veremos también cuando tu próximo proyecto salga a la luz, que estoy bien puesto para escucharlo. Eh, es bien, sé que apelas mucho a tu propia vulnerabilidad, pero haciendo esa parte y ese trabajo propio, también apelas a la vulnerabilidad de muchas otras personas, yo incluido, y yo sé que muchísimas otras personas que aún fuera de Puerto Rico pueden compartir ese sentimiento. Te pregunto, hablando de esa parte de las vulnerabilidades, escribir desde la experiencia de uno y también de incluir de las experiencias de otras personas. ¿El proceso creativo para ti cambia cuando se trata de esas diferentes perspectivas o buscas la manera de unirlas todas, como ponerlas en un blender y de ahí creas tu arte?
Fíjate, yo creo que me considero un poquito conservadora en el sentido de que si hay algo que me funciona, intento un poquito quedarme en ello. No es que no experimente, pero por ejemplo, la práctica de escribir todos los días 2 o 3 páginas es algo que para mí no se me quita. Ya es necesario, ya es un hábito, como que un poco, ¿verdad? Llevar diaristas, ¿sabes? Llevar su Ujú. diario y ver ahí qué cosas van pasando también. Voy viendo con el pasar del tiempo que con las tecnologías y también, ¿verdad? Este contexto cibernético hiperproductivo, pues recordar cosas importantes se me hace difícil porque nuestra atención está ahora mismo, ¿verdad? En muchas partes, muchas formas. Así que sí, tengo que decir que el proceso creativo creo que está viendo intervenido de un montón de cambios, pero hay algunas cosas que intento sostener creativamente bastante clásicas, sí, y que son parte de mí. Ok. Entonces, en esa misma línea y, ¿verdad? Construyendo sobre ya todo lo que hemos estado hablando, vamos a entrar un poco sobre tu último sencillo, que es Me Opongo, que salió el 28 de octubre del 2024, el día de nuestro cumpleaños. ¿Qué te inspiró a crear una canción como esta que rompe el silencio, que apela a la vulnerabilidad propia y a la vulnerabilidad de tantas personas en este momento coyuntural, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y el Caribe? Sí. Pues mira, justamente eso, ¿verdad? Son esas, volvemos, lo propio está atravesado por lo colectivo, lo propio está Ujú, atravesado por todas por las voces que nos han formado, como las que siguen estando, como todo lo que pasa en el diario. Y fue de esas veces que tenía mucho, a mí me habita mucho, ¿verdad? El coraje, que está disfrazado siempre, ¿verdad? De tristeza. Y específicamente veía, ¿verdad?, cómo el sector fundamentalista y conservador, de cierta manera, iba cogiendo un vuelo que en efecto, ¿verdad? Está hoy en unos lugares de poder increíble a nivel global, como desde la resistencia o la oposición, pues seguimos generando, volvemos, este sentido de indignación, pero que pueda también verse en acción. ujú, Y sabemos que también hablarlo y con la boca es un mamey, pero sabemos que atravesar las cosas y las conversaciones más difíciles, por ejemplo, con nuestros seres queridos, como con nosotros mismos, ya es un tema. A veces ujú. también nos vamos muy a lo macro, pero ¿cómo están nuestras comunidades? ¿Cómo está nuestro barrio, nuestra organización, donde sea que nosotros residamos? Yo creo que desde ahí, y en este caso, recibo una llamada de una persona que amo mucho, ¿verdad? Un familiar. La manera en la cual intervino con cosas no me resultó adecuada. Y pues de ahí sale la inspiración, como que, mano, si esto me pasa a mí, le pasa a un montón, ¿verdad?, de personas, tal vez ¿verdad? Un comportamiento muy autoritario sobre el Ujú. cuerpo de una, sobre los pensamientos, un poco, ¿verdad? Cuando el hecho de que nuestros familiares nos vean y digan, ah, mira, es que ya tiene 30 años, ya no es una chamaca, ¿sabes? Como que no, mano, hay unos pensamientos que tengo distintos a ti, hay otros que soy exactamente igual, por más que me duela, y tengo que aceptarlo. Entonces, eh, de ahí nace Me Opongo en realidad. Sí, de eso, de lo cercano, aunque está cabrón porque sí es una cosa, ¿verdad?, macro y global, pero en realidad pues nace desde una experiencia muy cercana. Que también, así como partes de tu propia vulnerabilidad y como tú dices, apelas a la de muchísimas otras personas, porque esa experiencia que traes de manera general, pues puede aplicar a muchos otros contextos. Cuando hablamos de la canción de Me Opongo, podemos hablar de diferentes cosas. Podemos hablar del sector fundamentalista, como muy bien trajiste. Podemos estar hablando sobre el atropellamiento de derechos de la comunidad LGBT, de las mujeres, de las personas migrantes. Hay tantas cosas hoy día en que oponerse que Completamente. cuando lo conviertes en una canción, más allá de ser un diario de Andrea, se convierte en un himno para muchísimas personas porque nuestras voces se convierten, esa canción se convierte en un eco de todas esas voces que o no se atreven a hablar o tienen miedo de tomar alguna Mm, postura. Así que por eso digo que de una manera u otra es una canción que, además de que rompe con todo, yo diría que es hasta revolucionaria de una manera bien académica, de una manera bien como que estructurada, firme, pero
que no violenta, sino como que desde la vulnerabilidad y del sentir comunica esos mensajes y esos sentires que trae y que son bien poderosos y que apelan muchísimo a los sentimientos y a la emoción. Así que trayéndote esto y esta reflexión sobre Me Opongo, con esta canción y con muchísimas otras que has lanzado, ¿te considerarías activista? Yo creo que hay algo de me da mucho miedo nombrarme, porque, ¿verdad? Al lado de que hay que nombrarse y al lado tiene que estar la acción, pero pues Ujú. creo que sí, en cuestión, ¿verdad? De lo que es, creo que el activismo musical está conmigo, desde, ¿verdad? Ser también un artista actualmente independiente, gestar sus propios proyectos, idear cosas, buscar a otros para ver cómo cuestionamos y nos encontramos y a la misma vez promovemos soluciones, apoyar otros proyectos, todas esas son formas, ¿verdad? De ser activista en un circuito musical puertorriqueño que lamentablemente siempre siento y lo voy a decir que no ha sido reconocido por lo que es, ¿verdad? Hay tantas expresiones artísticas aquí maravillosas que nada más por el hecho de tener la profesión, ¿verdad? De artista, pues ya ahí carece de una mirada dentro de la escala social, de tal cual forma, así que también llevar esos discursos a los espacios propios son formas de ser activista, así que si hago esta pequeña reflexión, creo que sí, que sí. Sí, yo creo que te lo traigo porque es más o menos la manera en que también te veo, más allá de artista y de todos esos sombreros que carga, yo digo que tiene también ese rol del activismo por la manera en que llevas tu mensaje y el de muchísimas otras personas, que es algo que realmente admiro también mucho de ti. Y, ¿verdad? Cuando hablamos del activismo, pues podemos hablar de la toma de postura, podemos hablar de oponerse, que es básicamente, ¿verdad? El centro de este episodio y de la canción que estamos discutiendo. Uno pensaría de la definición de ser activista y cómo, ¿verdad? A través de tus canciones y la manera en que te has posicionado en base a diferentes movimientos que hemos vivido como país a través de tus redes sociales, de tus conciertos y presentaciones, ¿verdad? Yo te veo también como una activista. En esa línea quería preguntarte como que cuál es ese poder o qué poder viene con el oponerse y el de tomar postura, considerando toda la vulnerabilidad que conlleva, todo ese sentimiento, esa fuerza innata que uno debe tener para ir en contra de la corriente o de decir alto, yo no apoyo esto. ¿Cuál es ese poder que te da tomar esa postura y de posicionarse y de hablar? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reflexionar que cada vez que se toma una posición se pierde algo. Se Ujú, pierde algo de sí misma y se pierde algo también de la mirada de los demás. Y yo creo que eso es lo primero. Y también yo creo que hay una cosa del encuentro. Cuando uno también toma una posición sobre algo, así mismo como perdió una cosa, se encontró con otra, que uno mismo hasta desconocía. Yo creo también que más que un poder, hay una sobreimportancia en mi caso con, ¿verdad? Que las cosas no nos sean indiferentes como ya ha sido cantado y también en la sensibilidad dentro de esa oposición. Quizá ahí puedo atar un poco en cómo estabas describiendo la sensación que daba Me Opongo. A pesar de ser una canción firme, fuerte, no deja de ser sensible, porque al final ujú, todas las cosas que estamos viviendo o las que estamos hablando tú y yo ahora tienen que ver con dolor, tienen que ver con que hay algo, ¿verdad?, de un otro sobre otra persona que lo está viendo con un ojo de superioridad o porque sus creencias, sus vivencias, su contexto fue de tal cual forma, pues lo impongo sobre el otro y así. Así que creo que más que poder, que definitivamente tomar una posición te pone en un lugar, tengo en mente esas dos cosas, la pérdida que también conlleva eso, la dificultad de sostenerlo. Creo que eso es importantísimo. Al final, una la que tiene que pararse en la tarima o lo que sea, a mencionar algo y a defenderlo, ¿verdad? Como que con coherencia y también
con la visibilidad de la contradicción que es de todo humano y que es lo más natural y que es lo más importante también, ¿verdad? Y cómo a veces tomar esa posición es difícil porque estamos llenos de contradicciones, y de movimientos y de cosas. Así que sí, creo que eso, esa pérdida, ese encuentro y a su vez, ¿verdad? La importancia de esa sensibilidad en cómo uno se está posicionando. No, y como tú dices también, hay un reconocimiento del dolor, el dolor propio, y eso requiere de mucha vulnerabilidad y sensibilidad con uno mismo. Es un acto que requiere de mucha fuerza y que creo y entiendo que es bien necesario que en estos momentos podamos tener. Y que em, teniendo esto en consideración, ¿verdad? Ya sabemos que al momento de tu escribir y de tu gestionar tu propio arte, partes inicialmente de tu propia vulnerabilidad, de tus experiencias de dolor, de coraje y de esos muchísimos otros sentimientos que experimentamos en nuestra vida. Te pregunto, ¿en algún momento, a medida que has ido creando tu arte, que has ido alcanzando eh, nuevas metas o llegando a- a muchísimas más personas? Que sé que en estos últimos meses ha estado viajando, haciendo diferentes presentaciones en diferentes partes del mundo. ¿En algún momento has sentido esa necesidad de ser portavoz de alguna lucha en particular que te conmueva o que tú entiendas que debe sumarte en ese esfuerzo de oposición o de tomar postura o de decidirse? Pues mira, yo creo que definitivamente el tema de las interseccionalidades, igual que el tema de la comunidad LGBTIQ+, es un tema que a mí me atraviesa mucho, ¿verdad? Los derechos humanos. Yo creo que es el core, porque es como que imposible hablar de vulnerabilidad, de la fibra humana, de las emociones, sin mirarnos. Creo Ujú, que en primer lugar eso. También creo, ¿verdad?, que el tema ecológico ha sido algo que intentado integrarlo de forma estética en primer lugar, porque vivo y soy del campo ujú, naturalmente. Así que hay una experiencia ya conmigo que es imposible de hacerla, como que em, creo que también, obviamente, los derechos culturales, la política cultural es algo que a través de en verdad, de las dolamas que uno ha vivido verdad, dentro del hermoso oficio del arte, pues me llevan también a tomar unas posiciones, a ser tal vez más crítica, a involucrarme también, a educarme, ujú, quiénes también estuvieron antes, qué cosas hicieron, por qué no funcionaron, que sí, cómo vemos nosotros, nuestro alrededor, la cultura, por qué sentimos cosas más distantes que otras, porque hay unos géneros que se sienten más cercanos, otros no, ¿sabes? Todos esos cuestionamientos que pueden ser también muy básicos, pero que creo que hay que regresar a ellos para mirarlos, pues han sido lugares donde he estado posicionándome y más, como bien dices, visitando estos otros países me doy cuenta de, lamentablemente, Puerto Rico, pues por lo que es, tú sabes, un país sumamente pequeño, primero intervenido políticamente por el imperio norteamericano. Entonces, esa es nuestra primera lucha también. ¿Cómo te puedo hablar de mí, de lo propio, si tengo un pie encima? Y eso se vuelve parte de todo, de toda la canción también, de todas nuestras emociones, ¿sabes? Como una cosa y la otra no creo que estén separadas, o por lo menos yo no lo puedo hacer porque yo no me considero em, una figura, un personaje, ¿me entiendes? Como que no, yo escribo de lo que siento, de lo que vivo, de lo que me molesta. También busco otras maneras de acercarme a lo que no conozco, cómo me acerco a lo desconocido. Trato desde mi lenguaje también salirme de mí para entrar a otras cosas. Y sí, creo que todo ese tipo de lucha o de espacios, pues me mueven mucho. Trajiste algo bien interesante y que para mí es bien importante, que, ¿verdad? Es algo que discuto mucho en los diferentes episodios, ese tema de las interseccionalidades. Y cuando hablamos de ese tema en particular, pues es bien difícil ignorar las diferentes
yo le llamo variable porque yo lo veo de una parte de salud pública, pero esas diferentes capas que nos componen como personas, que nos cruzan y que de una manera u otra cambian nuestra experiencia de vida y que nos hacen diferentes a otras personas. Y en luz de eso, ¿cómo ha sido tu trayectoria en la música como artista independiente? O sea, como mujer, como puertorriqueña, caribeña, en la industria de la música. Qué bello. Pues mira, yo creo que en general tengo que decir que así como critico una cosa, yo me he sentido siempre muy abrazada. No necesariamente por el género musical que hago. Ahí siempre tengo que hacer una notita, porque pues hay algo que tiene que ver, o ya tal vez voy creando estos prejuicios, lamentablemente, de, es mujer, canta cosas vulnerables, muy tristes, ya tú sabes que eso se ve como frágil, esto no es entretenido quizá para ponerlo, ubicarlo en tales espacios. Y yo siento que cada vez que formamos ese tipo de criterio, le quitamos una posibilidad a la gente, primero de conocer lo que artistas de su propio país hacen. Eso en primer lugar, ¿no? Cómo se generan y cómo nos exponemos a distintas cosas y si no están cerca. Y eso ha sido un reto. Más que algo personal, lo veo más en cuestión del género musical. Así que no quisiera llevármelo como algo personal. Aunque sí, regresando a esto de la toma de posiciones, pues eso también disgusta cuando una persona, mujer, también se posiciona y está en un lugar público de una manera firme diciendo, mira esto, mira lo otro, pues hay una resistencia a eso y volvemos, uno no está para agradar, hay muchas cosas de otras personas que a mí no me agradan y yo las tengo que escuchar, mano, tú sabes, como que pues de Claro. igual manera pasa cuando uno tiene el momento de hablar. Y pues por otro lado, pues yo hago música desde el corazón, desde lo que me gusta, desde lo que creo, desde lo que me mueve, me apasiona. No, no soy una máquina, me resisto un poco a las fórmulas de la industria, aunque las sufro mucho también, porque de igual manera quiero tocar, quiero hacer cosas, quiero componer, pero no necesariamente quiero hacerlo de una manera que simplemente sea un producto más, tú sabes. Sí, sé que una al final termina siendo una marca, todo ese tipo de cosas de mercadeo, yo las entiendo y las conozco, pero al final pues tengo que tener una separación de eso. Y pues eso también es un lugar de resistencia y que en Puerto Rico pues creo que tenemos que trabajarnos mucho en ese sentido también de los artistas, ¿sabes? Porque puede ser muy tentador, cualquier cosa es muy tentadora y pues a mí pues no necesariamente me interesa. Claro, y mucho menos cuando la manera en que trae la parte de las interseccionalidades, que te reducen a un estereotipo, te Ujú, reducen a un paradigma que no necesariamente es cierto. O ujú, sea, de nada más verte como una mujer música independiente que apela a sus sentimientos, ya sacan conclusiones sin conocer bien tu arte, conocer bien tu mensaje, conocer bien quién eres como artista y como persona. Que sé que te traigo la pregunta porque puedo imaginarme esas presiones o esos límites que buscan imponer simplemente por ser, que a mí no me hace mucho sentido que a estas alturas de la vida todavía estén impuestos ujú, o esos límites o que se encajonen a las personas basados en cosas que no determinan nada, ¿verdad? Porque uno pensaría que no debería haber la diferencia en la expectativa de cuando se trata de un artista que es hombre versus cuando es mujer. Pero eso es precisamente lo que estamos viendo y cómo se privilegia más la figura masculina en las artes y en la música. Así que son muchísimas cosas, como tú dices, en las que posicionarse, en las que resistir, en las que oponerse. Así que me alegra mucho que durante todos estos años te han mantenido alzando tu voz, abriendo tu boca, llevando el mensaje y siempre apelando a tus sentimientos y al de otras personas que disfrutan mucho de tu arte. Me gustaría también preguntarte qué mujeres, sean artistas, pensadoras, luchadoras, te han inspirado a prevalecer, a resistir y a decir, yo me opongo. yo creo que hay muchísimos, no sé. Si empiezo por artistas favoritas, pues siempre tengo que mencionar a Leslie Fives, que es mi guitarrista favorita y la amo muchísimo. Me parece una mujer que es canadiense, o sea, traigo su nacionalidad. Para ponerla en contexto, es una mujer
que siempre ha ido como un ritmo muy propio, también ella es muy vanguardista, entonces pues de cierta manera me invita a mirar también como que un poco, qué sé yo, es importante mirarse desde el presente, pero también salirse un poco de esto, ¿sabes? Porque podemos como que caer en cualquier cosa. Y eso está bien, eso está maravilloso, pero no sé si es sostenido. Y ya yo creo que hay tantas cosas impuestas que cuando uno puede elegir algo aunque sea, pues coño, pensarlo un poquito. Así que Leslie Files me encanta muchísimo. No sé, yo soy muy fan de una escritora que es Guadalupe Nettel, me parece una mujer, es mexicana, me parece súper vulnerable su libro, me inspira muchísimo porque escribe muy desde el cuerpo y eso es algo que a mí me cuesta porque así mismo como puedo ser muy vulnerable, también puedo ser muy dura, muy terca. Entonces, revisitarla a ella me hace pensar un poco en qué está diciendo mi cuerpo sobre tal cual cosa. No sé si me voy más a, ¿verdad? Las filósofas y eso, pues Simone Weil es de mis favoritas, Hannah Arendt también es de mis favoritas, Virginia Woolf, o sea, es como que sí. Ay, Elena Ferrante es una escritora que me encanta muchísimo y estoy mezclando entre música, filósofa, y escritora por encimita. Así que yo creo que es bien importante diversificar también las referencias que uno tiene, particularmente cuando se toman posturas o cuando Ujú. se toma posición sobre diferentes temas, porque podría pensar y me puedes, ¿verdad?, compartir tu experiencia cuando uno se posiciona, cuando uno asume una postura o se opone a algo, hay momentos en que puede sentirse solitario. Cuando uno tiene esas referencias, uno puede refugiarse en eso, más allá de las redes de apoyo que uno pueda tener cerca, cuando uno comparte sus ideales con otras personas de diferentes partes del mundo o cercanas, pues crea ese sentido de conexión y de cercanía que creo que hace la experiencia un poco más llevadera. ¿Tú compartes ese pensamiento? Sí, lo comparto. Y comparto también que a veces, o no sé, tal vez eso puede ser más mi experiencia, una piensa que no hay muchos pensando como uno y no es real. Yo creo que hay en tanto que nos parecemos y hay en tanto donde nos encontramos. Lo que pasa es que crear ese lenguaje pues puede ser difícil o también cuando pasa un no, yo creo que ahora también estamos en un momento donde no, que no te roben tu paz o un poco como esta mentalidad, ¿verdad? También un poco individualista de cómo se ve el amor propio y es como que no, es que no todo lo que piensa diferente es malo, ¿sabes? Es un otro. Y definitivamente hay en temas en los cuales van a ser bien difíciles acercarnos, pero pues estamos todos también aquí en este lugar, conviviendo, coexistiendo. Entonces yo creo que sí, que oponerse o tomar una posición puede ser muy solitario, pero creo también que es una oportunidad para generar más encuentros desde esa posición. También uno desea que si uno cree en algo, vamos, que otros también se sumen a eso. Yo creo que eso es Claro. parte de las luchas también. Y eso es bien importante para no llevarlas a solas, porque si no, no creo que haya mucho fruto. Sí, y más en estos momentos que crear comunidad se siente como algo bien necesario. Así que comparto mucho ese pensamiento que traes. Y antes de ya ir recapitulando esta conversación que hemos estado teniendo, ¿qué le dirías a una persona o a alguien que le gustaría romper su silencio, tomar postura u oponerse, pero por alguna razón tiene miedo de hacerlo? Yo creo que primero es mirar lo natural y lo importante del miedo. Yo creo que nos dice mucho más de lo que pensamos y que en ocasiones queremos como romperlo, como si de cierta manera no nos dijera algo, ¿sabes? Y justamente a veces es el miedo lo que nos hace encontrarnos con otra verdad de nosotros o con algo que estamos buscando. Entonces, ¿verdad? En vez de esquivarlo o evadirlo, yo creo mucho en sentarse. Me acuerdo de esto, de una canción de que una persona maravillosa me compartió de Luis Eduardo Aute, que dice que el pensamiento no puede tomar asiento. Y a pesar de que me encanta la canción, la amo, creo que hay algo que debatiría ahí, como que yo creo importante sentar nuestros pensamientos en darle un poquito de pausa a los movimientos para entenderlo. Entonces, el miedo
a veces justamente hace eso, nos frena. Y cuando algo nos frena, a la misma vez nos permite pensar, nos permite mirar con otra perspectiva también, que no es necesariamente la de estar ahí en el problema o en lo que se está sintiendo, sino como que, coño, déjame salirme, ¿sabes? Como el mar que es tan amplio, cuando uno está dentro del mar o no, y la ola, uno piensa que ese pedacito es, y de repente uno vuelve a salir y uno dice, coño, pero si es que esto es enorme. Y siento eso, como que darle perspectiva al miedo. También hay un libro que recomiendo muchísimo, que es de Luciano Lutero, que es un psicoanalista que es para mí es como mi guía, que habla de los miedos. Ahora mismo el título no lo recuerdo, pero habla de los miedos y habla específicamente de 3 miedos. Y lo traigo porque a pesar de lo que me estás diciendo, tal vez está en un contexto artístico o creativo o de algo, nuestros miedos están atravesados por nuestra infancia, está atravesado por nuestras vivencias. Para poder romper una cosa hay que mirar otra. Así que eso es lo que pudiese decir y esas entonces son las herramientas que pudiese compartir que a mí me han ayudado porque yo me considero bastante miedosa. Así que No, y creo que la palabraste súper bello, como todo lo que has traído. Invita mucho a la reflexión, invita mucho a mirarse a uno mismo, esos sesgos que uno mismo puede crear mm, basado en la manera en que nos construyeron. Porque así como tú traes esa perspectiva psicoanalítica, pues somos producto de todas esas construcciones que vienen desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Y cuando hablamos de romper, de alzar la voz, de romper nuestro silencio, pues hay que tener en consideración todos esos muros que con los años y la experiencia hemos creado pensando que nos hacen bien y hay veces que nos asfixian. Y sí, comparto mucho ese pensamiento y me recuerda algo que incluso una persona cercana a mí en un momento de miedo me comentó y quiero compartírtelo, y es que esa persona me dijo algo que va por la línea de que el propósito más grande que uno puede tener en esta vida es ser fiel a uno mismo. Y trayéndolo en este contexto, cuando uno es fiel a uno mismo, a sus valores, a sus creencias, a su sensibilidad, yo creo que con todo y miedo eso te impulsa a tomar una postura, a abrir la boca y a decir me opongo. mm. Y yo creo que es algo bien hermoso y quiero agradecerte, Andrea, por estar aquí, por compartirnos un poco de ti, de quién tú eres, de tu arte, y de, ¿verdad? De la persona maravillosa que eres. Soy fan, te lo he dicho muchas veces, te lo seguiré diciendo y agradezco mucho tu tiempo aquí conmigo, así que gracias. Y estamos pendientes a tus próximos proyectos y canciones. Gracias a ti, Kevin, una vez más, así como comenzamos, para el cierre digo lo mismo, gracias a ti también por esta labor de hablar de esas cosas que importan al final y por compartirlo, ¿verdad?, con tu gente y tu comunidad, así que, y dichosa también de yo poder contar contigo y seguir moviéndome Claro. en la música pensándoles, tú sabes, a veces cuando uno está así dudosa, no te creas, piensa en los cercanos y dice, coño, dale, así que gracias también a ti. Pueden, si ustedes no conocen a Andrea todavía, lo dudo, pero les invito a que la busquen en todas las plataformas, desen una escuchada a Me Opongo y a Caída, que son los últimos sencillos que tiene Andrea y que próximamente viene su próximo proyecto, así que estén pendientes a sus redes sociales y nada, compartan este episodio, suscríbanse y esto fue Break Your Stigma y nos vemos en la próxima. Bye.